Hola, bienvenidos a su canal Fisiconautas. Vamos a resolver un problema sobre el método de nodos. Aquí tenemos el circuito y el nodo de referencia está aquí en el centro. Tenemos dos fuentes de voltaje, una de 100 volts y una de 150 voltios. Y el problema nos pide encontrar el voltaje que hay aquí en la resistencia de 25 ohms. O sea, entre el nodo de referencia y el nodo D, que le he llamado nodo D a este, le voy a llamar nodo A a este punto de aquí donde se juntan tres elementos, y aquí el nodo B, y este será nuestro nodo C. Bien, para resolver problemas por el método de nodos, lo primero que debemos de hacer es dibujar el sentido de nuestras corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias. Por ejemplo, aquí he puesto una corriente eh, que le voy a llamar I2 y va a salir del nodo A. Por esta resistencia voy a dibujar una corriente que voy a llamar I1 y va a circular en el sentido de D hacia A. Aquí tenemos una fuente de corriente, la corriente está saliendo del nodo D, y aquí en esta de 25 ohms voy a llamarla I3 a esa corriente y voy a suponer que está entrando al nodo D. Y la corriente I4 va a salir del nodo B, pasar por esta resistencia y se dirige hacia el nodo C. Entonces, una vez que hemos dibujado el sentido de nuestras corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias que hay por el circuito, ya hemos cubierto todas las resistencias con corrientes, entonces pasamos a establecer nuestras ecuaciones en las fuentes de voltaje. Aquí hay una fuente de voltaje y esa fuente eh, está entre el nodo B y el nodo A. El nodo B al positivo, el nodo A al negativo. Entonces esto va a ser el voltaje de B menos el voltaje de A igual a 100 volts. Luego aquí hay otra fuente de voltaje. Aquí tenemos 0 volts, nuestro nodo de referencia. Entonces aquí el positivo está unido al nodo C, así que va a ser el voltaje de C menos 0 igual al valor del voltaje que es 150. Es decir, en esta ecuación ya encontramos el voltaje en el nodo C, que es 150 volts. Bien, por lo tanto, como eran cuatro corrientes, íbamos a necesitar, cuatro nodos, íbamos a necesitar cuatro ecuaciones para esos cuatro nodos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar tres, porque ya sabemos cuánto es el voltaje del nodo C. Ya con esto eliminamos la incógnita del nodo C. Entonces vamos a tener tres incógnitas, el voltaje del nodo A, el del B y del D. Por lo tanto, solo necesito tres ecuaciones. Y de esas tres ya tenemos una aquí con esta ecuación de fuentes de voltaje. Por lo tanto, vamos a preocuparnos por buscar solamente dos ecuaciones más. Y una vez ya sacadas las ecuaciones en las fuentes de voltaje, podemos pasar a establecer las ecuaciones de nodo. Aplicando la ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Voy a aplicar una ecuación de nodos al nodo D. Eh, en este nodo está entrando la corriente I3 y es la única y está saliendo I1. Entonces vamos a sumar las corrientes que salen, que es I1, y esta que sale aquí, que marca la fuente, que es de 10 amperes. Entonces, esta sería nuestra ecuación de nodo para el nodo D. Estas corrientes ahora las pasamos a voltajes con ayuda de la ley de Ohm. La corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, para la corriente I3 que va del nodo de referencia hacia el nodo D, tenemos 0 menos el voltaje en D, eso dividido entre el valor de la resistencia, que es 25, me va a dar la corriente.
Como el sentido de la corriente I3 es de 0 hacia el nodo D, pues establezco así la diferencia de voltajes. El voltaje 0 menos el voltaje D entre la resistencia. La corriente I1 va del nodo D al nodo A, por lo tanto va a ser el voltaje del nodo D menos el voltaje del nodo A entre el valor de la resistencia, que es 10. Y este 10 pues ya lo tenemos aquí, solo lo repetimos. 0 menos el voltaje D pues me da menos voltaje D entre 25, y esta ecuación ahora toda la podemos multiplicar por 250, como usando un MCM, para dejar lineal esta ecuación que está fraccionaria. Y al multiplicar todo por 250, aquí nos quedaría menos 10, 250 entre 25, aquí nos quedaría 25, que multiplicaría a este binomio, y 250 por 10, 2500. Entonces esto lo podemos reducir a 25 VD y menos 25 VA. Bien, ahora reduciendo aún más, pasamos todos los voltajes de nodo hacia un lado y dejamos los términos independientes del otro, del lado derecho. Y entonces nos queda aquí 25 VA menos 35 veces el voltaje D. Ordenando esta ecuación, nos quedaría 25 veces el voltaje de A menos 35 veces el voltaje en el nodo D. Y eso es igual a 2500. Y esta sería la ecuación del nodo D. Sería nuestra segunda ecuación. Y ya solo nos faltaría una ecuación para tener tres ecuaciones y poder resolver este problema. Pasando a buscar otra ecuación para los nodos, vemos que no se puede, porque en el nodo A hay una fuente de voltaje unida a ese nodo. Entonces no podemos establecer ecuación de nodo. En el nodo B igual está unido a una fuente de voltaje, no podemos establecer ecuación de nodo. Y en el nodo C tampoco, porque hay una fuente de voltaje unida a ese nodo. Entonces, la única ecuación de nodo que podemos establecer es en el nodo D. Así que para poder resolver este problema necesitamos una ecuación más y la vamos a sacar estableciendo un supernodo. El supernodo lo podemos establecer aquí. Recuerden que un supernodo se puede establecer cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. Entonces aquí tenemos esa situación, ¿no? Entre el nodo A y el nodo B tenemos una fuente de voltaje, así que vamos a hacer un supernodo con estos dos nodos. Recuerden que es como si estos dos nodos estuvieran en un solo punto, así que todas las corrientes que entran al nodo A y al nodo B se sumarían y se igualarían a la suma de las corrientes que salen del nodo A y que salen del nodo B. Por lo tanto, la ecuación del supernodo sería corrientes que entran. Vemos que las corrientes que entran al punto A, por ejemplo, es I1, y esta corriente de 5 sería I1 más 5. Y las corrientes que salen, pues es I2 y I4. Por lo tanto, aquí la ecuación del supernodo podría establecerse de la siguiente manera. Por lo tanto, la ecuación de supernodo quedaría así: I1 más 5, que son las corrientes que entrarían al supernodo, I1 y esta de 5 amperes, igual a I2, que es la que sale, con I4. I2 más I4. Esta sería nuestra ecuación de supernodo. La corriente I1 va del nodo D al nodo A, así que va a ser el voltaje en D menos el voltaje en A entre 10 ohm. Aquí está, 5 amperes. Y aquí la corriente I2 va del nodo A al nodo 0, que es nuestro nodo de referencia, así que esta corriente va a ser el voltaje en el nodo A menos 0 entre 20.
Aquí está. Y finalmente la corriente I4 sale del nodo B y va hacia el nodo C, así que va a ser el voltaje en B menos el voltaje en C entre 12.5, que es la resistencia. Aquí tenemos. Pero el voltaje en C nosotros ya lo conocíamos porque lo habíamos buscado antes aquí, es 150 volts. Por lo tanto, aquí esta ecuación nos va a quedar menos 150 volts. Aquí nada más no sería negativo, esto sería positivo, ¿verdad? Tendríamos aquí este, un valor de 150. Bien, ahora ya que hemos planteado la ecuación de acuerdo a la ley de Kirchhoff, entonces podemos sacar aquí un MCM, podemos usar 20 por 12.5 como MCM y multiplicamos toda esta ecuación por 250, que es 20 por 12.5, para dejarla lineal y nos quedaría de esta forma. Cada término se multiplicaría por 250. Aquí nos quedaría 250 por BD entre 10, sería 25 BD. 250 por menos BA entre 10 nos da menos 25 BA. 250 por 5, 1250. Y tendríamos también del otro lado, del lado derecho, tendríamos aquí 250 entre 20, 12.5 veces el voltaje de A. Luego tenemos 250 por el voltaje de B entre 12.5 da 20 veces el voltaje en B. Y finalmente 250 entre 12.5 por 150 negativo nos da menos 3000. Y la ecuación se reduce a esto. Pasamos ahora a todos los nodos, los voltajes de nodo al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. Entonces este 1250 pasa restando aquí. Este pasa restando menos 12.5 veces el voltaje de A y 20 veces el voltaje de B. Pasa también restando aquí. Entonces podemos aquí operar esos dos, menos 25, menos 12.5, menos 37.5 VA y menos 20 veces el voltaje en el nodo B, más 25 veces el voltaje del nodo D, igual a la suma aquí algebraica que es menos 4250. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces ya juntando la ecuación 1, que es esta, de las fuentes de voltaje, la ecuación 2, esa del nodo, esta es la ecuación, perdón, la ecuación del nodo, esta fue la ecuación del nodo 2, del nodo D, perdón, esta fue la que hicimos en el nodo D, y juntando la ecuación 3, que es la del supernodo, entonces esta es la del supernodo, armamos nuestro sistema de ecuaciones que quedaría de esta forma. Escrito matricialmente, quedaría planteado el sistema de esta manera y al resolverlo podemos hallar la inversa de esta con la ayuda del Excel y multiplicarlo por esta matriz, por este vector y obtenemos el vector aquí de soluciones y sería el voltaje de A 11.71, el voltaje en el nodo B 111.71 volts y el voltaje en el nodo D sería menos 63.06 volts. Estas serían las respuestas para los voltajes en cada nodo, pero me pedían buscar el voltaje aquí en esta resistencia de 25 ohms, o sea, el voltaje que le llaman aquí B4. Eso sería restar 0 menos el voltaje del nodo en D, o sea, el voltaje de referencia menos el voltaje en el nodo D, como nos dio menos 63, menos por menos es más, y el voltaje sería de 63.06 volts. Ese sería el voltaje de esta resistencia, y con eso estaría ya resuelto el problema. Bien, nos vemos en un próximo video. Espero que me apoyen, que me
Si les ha gustado el video, que me regalen un like también y apoyen el canal. Muchas gracias.